Buenas tardes, yo les voy a mostrar un problema de lo que es masa resorte amortiguador. Pero para empezar, ¿qué es un sistema masa resorte amortiguador o para qué sirve? Bien, los modelos masa resorte amortiguadores se utilizan para estudiar cómo vibra un objeto cuando recibe una fuerza externa. Como por ejemplo las suspensiones de autos, puentes que vibran por el viento o por el paso de autos, máquinas industriales que generan vibraciones. Gracias a estos modelos podemos saber a qué frecuencia vibra un sistema, si se pueden romper por resonancia y cómo reducir las vibraciones. También podemos estudiar la estabilidad, que básicamente el amortiguador disipa la energía. Sin amortiguamiento, un sistema puede entrar en resonancia y dañarse. El modelo permite responder si el sistema se vuelve a la calma después de un golpe, si se mantiene estable, si oscila demasiado. Su diseño de controladores básicamente es que en un control automático esos sistemas sirven para analizar funciones de transferencia, usar diagramas de bloque que se los vamos a plantear en este video. Estudiar respuestas al escalón, al impulso, a la frecuencia, etcétera. Y pues casi todos los cursos de control empiezan con un sistema de masa resorte amortiguador porque son simples, porque tienen interpretaciones físicas claras y tienen todas las características de un sistema real. También estos modelos son equivalentes en otras áreas, pero pues eso ya es alargarlos un poco más. Muy bien. Pues aquí en este problema tenemos tres masas. Tenemos dos amortiguadores y tres resortes. Cambié página por accidente. Estas son las masas, las que estoy subrayando con negro. Estas, las B, son los amortiguadores, como están aquí en el dibujo. Estos. Y tenemos los resortes. Después de haber dicho lo anterior, yo en este video voy a explicar paso a paso cómo obtener las ecuaciones diferenciales, las transformadas de Laplace y los diagramas de bloques para este sistema mecánico de tres masas unidas por resortes y amortiguadores. Voy a usar exactamente los datos del problema y les voy a mostrar cómo se llega a cada una de las expresiones. Bueno, muy bien. Pues para la primera parte es la identificación del sistema. Yo les voy a señalar cada uno de los componentes que tenemos. Bien, bueno, lo primero es identificar las tres masas. ¿Cuáles son las tres masas? Bien, tenemos masa 1, masa 2 y masa 3, que cada una tiene un valor diferente. La masa 1 son 10 kilogramos, la masa 2 son 2 kilogramos y la masa 3 son 3 kilogramos. Tenemos amortiguadores con coeficiente. Tenemos el amortiguador número 1, número 2 y por error de que lo transcribí, no me di cuenta, el amortiguador 3 que está arribita no pude escribirlo. Que cada uno tiene un valor de 2 newtons sobre metro, el amortiguador 2 tiene 3 newtons sobre metro y el amortiguador 3 tiene 5 newtons sobre metro. También tenemos lo que es tres resortes con constantes. Tenemos K1, K2 y K3. Que K1 vale 3 newtons sobre metro, K2 vale 6 newtons sobre metro y K3 vale 9 newtons sobre metro. Las fuerzas externas Ft actúan sobre la primera masa. Las posiciones de las masas son X1, X2 y X3. Bien, pues la ecuación diferencial de la masa 1. Para obtener la ecuación de cada masa se usó la segunda ley de Newton. Masa por aceleración es igual a la suma de las fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que M1 X
segunda derivada de 1, ahí se ven los puntitos, ahí son 2 puntitos, es igual a la sumatoria de F. Bien. En la masa 1 actúan las siguientes fuerzas. El amortiguador B1 que se opone al movimiento de menos B1, la primera derivada de X1, el resorte K1 que jala hacia atrás, menos K1, X1, y el resorte K2 entre M1 y M2 que genera la fuerza X2, entre paréntesis, X2 menos X1. Bien. La fuerza externa es Ft. Ay, ya no puedo borrar eso. Bueno, Ft. Sumando todo tenemos que M1, segunda derivada de X1 más B1, primera derivada de X1 más K1 más K2, cerramos paréntesis, así. Después del paréntesis va X1 menos K2, X2 es igual a Ft. Ahora sustituyendo los valores, entonces tenemos que, como aquí, 10 segunda derivada de X1 más 5 primera derivada de X1 más 12x1 menos 6x2 es igual a Ft. Y esa ecuación de la masa 1. Para la ecuación diferencial de la masa 2 tenemos que en M2 solo actúan las fuerzas de resortes K2 entre M1 y M2, K3 entre M2 y M3, que es M2 segunda derivada de X1 más K2 más K3, como se los mencioné hace rato, entre paréntesis, eso, K2 y K3. Cerramos paréntesis, X2 menos K2, X1 menos K3, X3, que es igual a 0. Básicamente es lo mismo que el anterior. Entonces, sustituyendo los valores, nos quedaría algo así. 2 segunda derivada de X2 más 9X2 menos 6X1. Vamos a continuar abajo porque ya no me cupo. Menos... Bueno, vamos a borrar todo. La siguiente lo voy a hacer más arribita. Después de eso, menos 9x3 es igual a 0. Bien. Para la parte 3, pues es básicamente lo mismo, pero ahora con M3 y B3. En la masa M3 actúa un resorte K3 y un amortiguador B3. Ambos dependen de la diferencia entre X2 y X3. ¿Qué quiere decir? Que M3, segunda derivada de X3, más B3, primera derivada de X3, más K3, X3, menos B3, primera derivada de X2, menos K3, X2. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual a 0. Bien. Pues sustituyendo los valores, tenemos que 3 segunda derivada de X3 más 5 primera derivada de X3 más 9X3 menos primera derivada de X2 menos X2 es igual a 0. Para la transformada de Laplace, tenemos la ecuación de M1, que todo es, entre paréntesis, de 10s al cuadrado más 5s más 12x1, que es igual a fs más 6x2. Hacemos el despeje, que es el que tenemos aquí, y ya transformamos la siguiente ecuación de M2. Y lo mismo con M3, que sería una, pues como tipo regla de sándwich. Aunque no, porque ya no son varias. Bueno, sí, no, básicamente no. Entonces tenemos que, para la segunda ecuación, sería 2s al cuadrado más 9x2 es igual a 6x1 más 9x3. Todo eso vamos a continuar con x2s es igual a el resultado sobre 2s al cuadrado más 9. Básicamente pasa al otro lado dividiendo.
Para la siguiente, vamos a igual, lo de este lado va a pasar para el siguiente lado dividiendo. Entonces queda como 3s al cuadrado más 5s más 9x3 es igual a 9x. Como el anterior, se divide 9x2 sobre 3s al cuadrado más 5s más 9. Para la parte del diagrama de bloques, podemos convertir cada ecuación en un bloque, cada masa en un sistema cuyo comportamiento esté dado por un bloque de la forma 1 sobre as al cuadrado más bs más c. Ok, para las entradas primero por aquí. Para las entradas tenemos fs 6x2 entre paréntesis s, y la ganancia es 1 sobre 10s al cuadrado más 5s más 12. Y en el bloque 2 tenemos que es 6x1 y 9x3, y la ganancia sería 1 sobre 2s al cuadrado más 9. Y en el bloque 3 solo tenemos la entrada de 9x2, entonces sería 1 sobre 3s al cuadrado más 5s más 9. Este es el segundo bloque y este es el tercer bloque. Bueno, obtuvimos las ecuaciones diferenciales, las transformamos usando Laplace y construimos un diagrama de bloque completo del sistema. Este procedimiento es aplicable a cualquier sistema mecánico de varias masas conectadas con resortes amortiguadores. Muchas gracias. Mi nombre es Ramsés Alvarado Comín. Hoy les voy a explicar lo que es la reducción de un diagrama de bloques. Bueno, para poder entender lo que es este diagrama de bloques, tenemos lo que es una simbología para que podamos realizar este diagrama de bloques. Tenemos lo que son las dos flechas, que en este caso viene siendo una abajo y una hacia arriba, que significa una suma de un paralelo. Por consiguiente, tenemos un círculo en color rojo que vendría siendo nuestra retroalimentación. El círculo azul vendría siendo nuestra cascada, una multiplicación o una agrupación de nuestro diagrama. Y por último tenemos la siguiente simbología, que esto nos quiere decir que tenemos movimientos permitidos. Ahora, en las ecuaciones anteriores que mi compañero explicó, tenemos nuestras transformadas de Laplace en este diagrama de bloques que podemos ver. Empezamos con f de s, una sumatoria, y vamos a obtener lo que debe siendo g de 1. Aquí tenemos nuestra primera ecuación de la transformada de Laplace. Tenemos la salida de x1 multiplicando al 3, haciendo una suma. Vamos a obtener lo que es G2 con su transformada de Laplace en el bloque, teniendo como salida x2 de s, y por consiguiente vamos a obtener lo que es la ecuación 3 de x3 de la transformada de Laplace y nuestra salida que viene siendo x3. Nos podemos dar cuenta que tenemos dos retroalimentaciones, que en este caso viene siendo 6 y 3, y por consiguiente, para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestra reducción o el diagrama de Mason, que eso lo ha hecho otro compañero, tenemos que traducir los bloques equivalentes para facilitar la solución de estos. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que nosotros pongamos nuestras ecuaciones de la transformada de Laplace, lo vamos a poner como G1, G2 o G3, para no estar teniendo todo amontonado, en este caso como aquí, y solamente poner lo que es equivalente, que debería ser G1, G2, G3, valga la redundancia. Por consiguiente, vamos a traducir este diagrama a un diagrama de flujo de señales para hacer la regla de Mason, que, vuelvo a repetir, ese tema lo va a explicar mi compañero siguiente, que vendría siendo Villaseñor. Pero podemos ver que tendríamos nuestra función de s, que va a ser a 1 por b1, g1, x1 de s por 3, b2, g2, x2 de s, g3, x3 y nuestras retroalimentaciones. Continuando con nuestra explicación de la reducción de diagrama de bloques, tenemos que para x1 y x2, en nuestro diagrama de bloques anterior mostrado en la explicación, tenemos que aquí hay un método de cascadas en el cual, si nosotros lo realizamos, vamos a obtener dos diagramas de bloques, que en este caso tendríamos que que vendría siendo el primero, en donde es f de s, tenemos una conexión que sigue a g1 para x1 de s por 3, más otra conexión que vendría siendo de g2 para la salida de x2, en una retroalimentación de 6g3, y nuestra segunda retroalimentación que vendría siendo 3. Por consiguiente tenemos la otra que vendría siendo f de s, en donde tenemos una retroalimentación. Arriba tenemos que sería g1 por x1 de s por 3,
siguiendo de G2 sobre 1 menos 6G3 por G2, teniendo como salida X2 por ds y nuestra reglamentación de 3. Aquí podemos observar que tenemos una solución para X1 o X2 según la cascada que nosotros vayamos a realizar. En este caso, ya teniendo nuestra cascada realizada, obtendremos nuestra primera, que vendría siendo para X1, que sería la FDS con una retroalimentación de 9G2 sobre 1 menos 6G3 por G2. Y en la parte de arriba tenemos G1 con la salida de X1 por S. Y para X2 tendremos que es FDS con nuestra retroalimentación de 3, donde tenemos arriba 3 por G1 por G2 sobre 1 menos 6 G3 por G2. Nuestra salida vendría siendo X2 DS. Ok, para tener X3 tenemos el mismo diagrama de bloques con el que empezamos, solamente que con la única diferencia de, para ir simplificando, tenemos un método de cascadas en G1 de X1 por 3 y tenemos aquí un movimiento permitido en lo que vendría siendo G2 y G3. Un movimiento permitido es en el que nosotros podemos mover en este lado o de este lado, según dependiendo donde nos convenga. Entonces, haciendo ya nuestros movimientos, nuestro siguiente procedimiento, tenemos el siguiente diagrama de bloques. Como podemos observar, el método de cascada que aplicamos en G1 por 3, ya lo tenemos aquí simplificado, que vendría siendo 3G de 1. Por consiguiente, tenemos que este 3 de aquí que estaba en G2 de G3 se movió usando G2 y la multiplicación 3 en nuestra retroalimentación. Y ahora tenemos un método de cascada a aplicar en G2 de X2S de G3. Tenemos nuestra retroalimentación en la parte de arriba que vendría siendo 6 y podemos observar que también tenemos un movimiento permitido en esta parte de aquí. Y en la parte de abajo, en nuestro movimiento permitido de arriba, tenemos nuestro G2 de 3 en el cual también podemos hacer un método de cascadas. Ahora, por consiguiente, después de hacer nuestro procedimiento, tenemos nuestro nuevo diagrama de bloques, en el que podemos observar que este apartado de aquí se simplificó a 9G de 1, 9 por G1 por G2, que vendría siendo una retroalimentación. En la parte del centro tenemos 3 por G1 por G2 por G3 y nuestra salida vendría siendo X3 de S, en el cual podemos observar que nuestra retroalimentación nueva vendría siendo la parte de aquí, que es 2 sobre G1, y tenemos otro movimiento permitido, el cual nos conlleva a nuestro siguiente diagrama de bloques, en el cual podemos observar que tenemos dos retroalimentaciones nuevas, en el cual son 9 por G1 por G2 y arriba tenemos 6 por G1 por G2 por G3, en el cual nos podemos dar cuenta que en FDS tenemos una suma de paralelos. Y a lo último, pues bueno, tenemos 3 por G1 por G2 por G3 y nuestra salida X3 de S. Haciendo nuestra suma de paralelos, nuestro diagrama de bloques nuevo quedaría solamente con una retroalimentación que vendría siendo 6G2 por G3 más 9G1 G2. Por consiguiente tenemos lo mismo de aquí arriba, que vendría siendo 3G1 por G2 por G3 y nuestra salida X3 de S. Ya para terminar, vamos a terminar con el diagrama de bloques que está aquí, que vendría siendo el penúltimo, en el cual podemos observar que tenemos FDS va a ser igual a 1 sobre esta parte de aquí, perdón, se baja como un numerador, en el cual vamos a estar restando la retroalimentación que tenemos aquí, porque se toma una retroalimentación en esta parte de aquí, perdón, menos 9 de G1 por G2, teniendo por consiguiente 3G1 por G2 por G3 y nuestra salida X3S. Y ya para terminar vamos a tener que FDS va a ser igual a 3G1 por G2 por G3 sobre 1 menos 6G2 por G3 menos 9G1 por G2 y nuestra salida vendría siendo X3DS. Y para terminar, nuestras soluciones de nuestras variables de X1DS, X2DS y X3DS las vamos a tener en MATLAB, que las va a explicar mi compañero Villaseñor. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Sacher Villaseñor García y les voy a mostrar cómo quedaron las simplificaciones en MATLAB del diagrama de bloques. Podemos ver que S lo ocupamos como un símbolo, luego se le asigna un valor de S a cada uno de los bloques equivalentes, en el G1, G2, G3, etcétera, los que sean, y los simplificamos con Simplify y los mostramos con Complete.
¿Ok? Como podemos ver, aquí queda la reducción de, por ejemplo, del el diagrama de bloques de X1. Pasamos al siguiente y también tenemos pues el mismo procedimiento que se mencionó anteriormente y tenemos la reducción de X2 y por último tenemos la reducción de X3. Y bueno, lo que se muestra a continuación es la transformación a diagrama de señal de flujo, como mostró anteriormente mi compañero Ramsés. Básicamente así quedó la reducción y cómo quedó la simplificación, solamente dejando G1, G2 y G3, etcétera, ¿no? Toda esa reducción ya pasa al diagrama de flujo de señal y quedaría de esta manera. Básicamente las señales pasan a ser nodos. Las plantas y ganancias se representan como lazos o ramas y las sumas o ramificaciones se presentan como las entradas y salidas de un nodo. Ok, ahora se muestra pues el diagrama de flujo de señal y podemos observar que solo hay dos lazos simples. Eso se debe a que tenemos solo dos lazos cerrados que tienen contacto entre sí. ¿Ok? Y ahora para poder resolver esto, Mason nos dice que la función de transferencia es igual a la sumatoria de las trayectorias directas por su ganancia de mayor, que es el delta K, sobre el determinante del sistema. Básicamente es esto, ¿no? Ok, aquí tenemos los dos lazos y aquí tenemos la ganancia de mallas. La ganancia de mallas se representa como los elementos de nuestra delta del sistema que no tiene contacto con la trayectoria directa. Y como podemos observar, pues estamos pasando a la resolución de las X. Tenemos como, por ejemplo, para X1 tenemos en la trayectoria directa G1 y tenemos que, puesto que la trayectoria no toca la malla 2, pues solamente la delta 1 está representada como 1 menos esta parte, que es lo demás de la malla que no toca. En ejemplo de la resolución de X2, pues tenemos una trayectoria directa distinta. Pues evidentemente, pues es la de X2, no la de X1, ni mucho menos la de X3. Pero como toca ambas mallas, por lo tanto su delta 1, es decir, su ganancia de mallas es 1, básicamente, ¿no? Y tenemos como resultado esto. Y por último tenemos a la resolución de X3 y pues vuelve a pasar lo mismo en este caso de las trayectorias, las ganancias de las mallas, pues toca ambas mallas y como se mencionó anteriormente, pues igual tenemos 1 como resultado y quedaría de este modo. Y pues con esto pasamos de nuevo al MATLAB, pero esta vez poniendo las resoluciones que estamos obteniendo a través del método de Mason. Y bueno, pues la manera en que se define ese y cómo se le asigna a cada bloque, pues es muy similar, como ya habíamos explicado anteriormente, con los de diagramas de bloque. Y justamente, pues obtenemos como resultados que sus reducciones son similares, ¿no? Pues aquí tenemos la regla de Mason de X1. Podemos ver cómo queda también para la regla de Mason de X2. Y por último tenemos la regla de Mason de X3. Si nos regresamos a anteriores diapositivas, o regresando el video mejor dicho, en esta ocasión, vamos a poder observar que se obtienen resultados similares, pero pues realmente ese era el objetivo y significa que, bueno, pues nuestro procedimiento y nuestras resoluciones quedaron bien. Ok, lo que se nos presenta aquí en nuestro diagrama de bloques, comparado con nuestras reducciones, con la misma entrada y la misma salida. Las reducciones se pueden obtener mediante la regla de Mason o la reducción directa de diagrama de bloques y sus equivalentes. Bueno, aquí tenemos la señal para X2. Ajá. Como se puede ver, son exactamente iguales. Y tenemos la señal para X1. Como se puede ver, también es igual la entrada y la salida. Y aquí tenemos la señal de X3.
donde también ambas señales son iguales, tanto de la reducción como la obtenida del sistema de bloques reducidos. En conclusión, analizamos paso a paso un sistema mecánico formado por 3 masas, 3 resortes y 3 amortiguadores, donde nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, el dominio de Laplace y el diagrama de bloques. Como en 3 caminos diferentes se llegó al mismo resultado. Bueno, este proceso pues es fundamental en el estudio de sistemas mecánicos y de control, porque nos permite pasar de un modelo físico real a una representación matemática que podemos simular, estudiar y controlar. Estos representan el comportamiento dinámico del sistema. En pocas palabras, esta práctica o este video nos va a ayudar mucho en algún futuro si nosotros queremos trabajar como queremos ejercer como ingenieros, ya que pues estamos viendo un sistema mecánico más amortiguador resorte que pues básicamente están en las maquinarias pesadas, en los autos, donde podemos trabajar claramente en alguna agencia de autos, entre otras cosas. Bueno, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por ver el video. Los integrantes del equipo son Ramsés Alvarado, Francisco Villaseñor y su servidor Emiliano Alor. Muchas gracias.